Meto aire, diafragma, baja, para aumentar la capacidad. Cuando estoy sacando el aire, diafragma está subiendo, comprimiendo. ¿Qué pasa? El pulmón es un órgano que está formado por tejido elástico, ¿sí? Un tejido elástico es similar a un globo, a un balón. Él por sí solo no se puede expandir por sí solo, necesita que alguien le expanda. Lo mismo que un globo. Yo inflo, se infla. Si no le meto aire, se contrae. ¿Y quién hace todo eso? Todo eso hace los músculos y la caja torácica. Los músculos y la caja torácica. Tanto así que si yo saco el pulmón de la caja torácica, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se va a quedar flácido, ¿sí? No va a tener estabilidad. Pero, ya que hay la caja torácica, el pulmón se queda así. Está así. El pulmón está suspendido dentro de la caja torácica del mediastino ahí. Está suspendido. ¿Tiene directa relación anatómica, Gabriel? El pulmón tiene directa relación anatómica con la caja torácica. ¿Tiene contacto directo? No tiene contacto directo. Está ahí, suspendido. Como que está en un vacío. Solamente la parte del ilio tiene un poquito de sostenimiento. Si él está ahí, suspendido. ¿Cómo? Pero recordad que el pulmón tiene una cápsula. ¿Ok? La pleura, sí. Pero el pulmón no tiene... Él está ahí dentro de esa cápsula, está ahí suspendido. Está suspendido. Está ahí colgadito, ¿sí? Incluso esa suspensión crea un espacio ahí que conocemos como espacio pleural, que tiene una presión que vamos a ver que es importante, ¿sí? Así se encuentra el pulmón, suspendido, ¿ok? No está sujeto directamente por la caja torácica. Aquí lo vemos así, está suspendidito ahí. Ahora, la pleura sí está pegada a las costillas. La pleura, que es una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura visceral hace contacto directo con el pulmón, la pleura parietal por fuera, y crea un espacio que se conoce como espacio pleural. ¿Qué hay en el espacio pleural? Un líquido que permite, ¿qué cosa? Que el pulmón se pueda expandir con tranquilidad, ¿sí? Con tranquilidad. Ese espacio es un espacio que tiene una presión negativa. ¿Qué hace la presión negativa? ¿Aspira o expira? La máquina, la aspiradora. La aspiradora tiene presión negativa o positiva. Negativa. Todo lo que es aspira es presión negativa. ¿Sí? Aspira, presión negativa. Mete aire, presión positiva. La presión aquí en el espacio pleural es negativa. Entonces, ¿para qué es importante esa presión que sea negativa? El pulmón ya dijimos que no tiene la capacidad de sostenerse por sí solo porque es tejido elástico. Tejido elástico el pulmón, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿quién le mantiene así bien en ese formatito? En ese formato. Ni siquiera está sujetado por la caja torácica. Entonces, ¿quién le mantiene? La presión negativa. ¿Qué es lo que está haciendo la presión negativa? Está sugando para afuera, está estirando al pulmón y el pulmón se queda así colgado, bien establecido. Entonces, eso permite que el aire pueda entrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le saco la presión negativa? El pulmón se va a contraer. Porque es como que esa presión lo que está haciendo es estirar en todos los lados. ¿Sí? Entonces, si yo le meto aire aquí, ¿cómo se vuelve esa presión? Positiva. ¿Y qué pasa con el pulmón? Contraer. Eso se conoce como, por ejemplo, pneumotórax, que puede empujar. ¿Sí?
Neumotórax que se mete aire y termina colapsando algunas partes, puede colapsar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces existe una diferencia entre el volumen pulmonar y el volumen pleural. ¿Sí? Al inicio de la inspiración en reposo, la presión pleural es más o menos de -5. ¿Sí? Pero cuando yo luego, durante la inspiración, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a -7,5. ¿Ok? ¿Está? ¿Qué pasa cuando el aire entra? Va a llegar a las vías menores, que conocemos como alveolos. Y los alveolos, a su vez, también tienen una presión interna. ¿Sí? ¿Cómo es esa presión interna? La presión es para que pueda entrar aire, que yo necesito que sea. Para que pueda entrar aire. ¿Cómo es la presión que suga, que aspira? Negativa, entonces tiene que ser negativa para poder estirar aire. Si no, el aire no va a entrar. ¿Sí? No va a entrar, tiene que ser presión negativa. ¿Sí? Menor a la atmosférica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya estoy con aire en los alveolos? La presión sube porque le cargué de aire. ¿Ok? Le cargué de aire. ¿Sí? Entonces, no se olviden, menos 1 centímetro y más 1 centímetro cuando ya hay un volumen dentro de los alveolos. Ahora, existe una presión importante que se conoce como presión transpulmonar. ¿Qué sería la presión transpulmonar? La presión que hay en los alveolos versus la presión pleural. ¿Sí? Esa es la presión transpulmonar. Presión transpulmonar, presión alveolar menos presión pleural. ¿Por qué eso es importante? A ver, ¿por qué sería importante esta presión? Porque miden las fuerzas elásticas. Exactamente. ¿Qué es lo que yo estoy midiendo aquí? Estoy midiendo la presión en la pleura, que es ¿cuánto? Dijimos, -5. Y la presión que hay dentro de los alveolos. ¿Qué pasa si estas fuerzas se oponen? Esto va a alterar ¿qué cosa? Que el aire pueda llenar a los alveolos. Que pueda llenar a los alveolos. Y a esa fuerza nosotros conocemos como presión transpulmonar. La presión que hay dentro de los alveolos menos la presión que hay en el espacio pleural. ¿Sí? La presión de los alveolos en la inspiración es -1. Negativo para inspirar. Cuando está cargado, positivo. ¿Ok? Y menos la presión pleural que es de -5. Ahora, para que esto se pueda dar, para que el pulmón pueda cargarse de aire, nosotros necesitamos de una capacidad del pulmón que se conoce como distensibilidad. Si el pulmón no es distensible, aire no va a poder entrar. ¿Sí? Está formado por muchas fibras elásticas que permiten la expansión del pulmón. ¿Sí? A esto conocemos como distensibilidad pulmonar, que específicamente midiendo a nivel fisiológico, esto es el volumen expandido por unidad de presión. ¿Cuánta presión yo le meto? ¿Cuánto volumen se expande? A eso conocemos como distensibilidad. ¿Y de qué depende la distensibilidad? Así mirándolo rápidamente. ¿De qué depende la distensibilidad del pulmón? De los componentes del tejido pulmonar. ¿Ok? Los componentes del tejido pulmonar. De las pequeñas fibras musculares que forman y también de las fibras elásticas que hay dentro del pulmón. De eso depende la distensibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto el volumen se expande por unidad de presión? Y eso depende de cuánto el pulmón esté dentro de sus condiciones ideales.
Si no es muy elástico, no se va a expandir mucho. Si es muy elástico, se va a expandir lo necesario. ¿En quién se puede afectar la distensibilidad pulmonar? ¿Cuándo las fibras elásticas pueden ser alteradas? ¿En qué tipo de personas? Persona que fuma, por ejemplo, el cigarrillo tiende a causar daño a nivel de las fibras elásticas también. Una de las consecuencias, ¿no? Personas que están expuestos a humo, eso tiende a crear fibrosis a nivel del pulmón. ¿Y qué pasa con la distensión? No tiene capacidad de distensión, fibras elásticas dañadas. Entonces, distensibilidad disminuye. Esse grupo geralmente não botaram assim, por exemplo. Pessoas que teve Covid, como é que afetaria o pulmão? Os que sobreviveram, no caso. La misma cosa, una inflamación crónica, lo que hace. Entonces, la distensibilidad, ¿sí? Varía tanto para, básicamente, la inspiración como la expiración. ¿Y cuánto es aproximadamente lo normal? 200 ml por centímetro de agua. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la capacidad de distensión del pulmón. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, hay algo importante. Cuando llegamos a nivel de los alveolos, ¿cuál era la presión dentro de los alveolos? Normalmente sin inspiración. ¿Cuánto es la presión dentro de los alveolos? -1 para que pueda meter aire. No se olviden, tiene que aspirar, tiene que dejar meter. Porque si ya es positivo, significa que el alveolo está cargado. ¿Ok? Como la presión es negativa, eso tiende a aspirar. ¿Qué pasa si no aspira aire? ¿Qué va a aspirar? ¿Qué se va a aspirar? Él mismo se va a aspirar. Si no hay aire, él mismo se aspira y tiende a colapsar. ¿Sí? A colapsar. Ese acto de querer colapsar se da por algo que nosotros conocemos como tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Básicamente, la capacidad que tiene dos cuerpos de juntarse. Y eso es por una presión negativa también. ¿Ok? Entonces, la tensión pulmonar existe dentro de los alveolos, la tensión alveolar, tensión superficial, de la superficie de los alveolos, ¿Sí? ¿Qué evita que el alveolo colapse? Existe una estructura, un líquido que envuelve a la superficie y que evita el colapso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ¿qué pasa cuando yo expiro aire? Sale aire. ¿Cómo se quedan los alveolos? Se contraen, ¿sí? Para expirar. Para que el alveolo no colapse, cuando se está juntando, existe una molécula, o sea, un líquido en realidad que se conoce como surfactante pulmonar. Ese surfactante se produce por un tipo de célula del epitelio alveolar que se conocen como neumocitos de tipo 2 o también células alveolares de tipo 2. Producen surfactante, que es como un líquido humectante que evita el colapso, que disminuye, ¿qué cosa? Disminuye la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La afinidad que tiene dos cuerpos para unirse. ¿Ok? Si disminuye la tensión superficial, entonces esa afinidad disminuye. ¿Ok? Dentro de los alveolos tenemos unas células que son cúbicas más o menos y producen un líquido surfactante. ¿Qué tiene ese líquido que evita que colapse? Fosfolípidos, grasa, dipalmitoilfosfatidilcolina es la sustancia que se encuentra ahí, ¿sí? Es lípido básicamente. ¿Qué tiene el aire como componente cuando nosotros inspiramos? ¿Qué tiene el aire?
Buena pregunta, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tiene el aire? O2. ¿Cuánto es la presión de oxígeno que nosotros encontramos en la superficie? Tarea para la próxima clase. ¿Será que nosotros metemos todo el oxígeno al 100% o hay moléculas añadidas que nosotros metemos en el pulmón? ¿Sí? Averigüen eso. ¿Sí? Ese número. ¿Ok? Pero que nosotros también metemos cuando inspiramos oxígeno. También eso tiende a convertirse en ¿qué? Dióxido de carbono cuando expiramos, ¿no? Que está también circulando ahí. ¿Qué hay dentro del cuerpo que vimos la clase pasada que tiende a alterar el pH? Hidrógeno. ¿Qué pasa cuando el hidrógeno se suma al oxígeno? ¿Qué forma? Agua. Entonces el agua se encuentra también formándose dentro de los pulmones. ¿Ok? H2O, agua. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta medida? La distensibilidad del pulmón es 200 ml por centímetros de agua. ¿Ok? Por centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, aquí está circulando agua, o sea, está pasando agua, moléculas de agua. Ah, el pulmón está henchido de agua. No, no es que está henchido de agua, sino que se forman pequeñas moléculas de agua. Moléculas muy pequeñas. Entonces, ¿qué hace el agua? Tiende a también colapsar los componentes en una inspiración. Entonces, cuando yo le agrego a la superficie alveolar grasa, fosfolípido, ¿cómo es el fosfolípido? La estructura biológica de un fosfolípido. Tiene una cabeza hidrofóbica y una cola hidrofílica, ¿no? Cabeza quiere agua, cola no quiere agua. ¿Es así o no? ¿O es lo contrario? Cabeza quiere agua, cola no quiere agua. Así es, ¿sí? Ok, entonces, hasta cierto punto es hidrofílica y luego es hidrofóbica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Si es hidrofóbica, repele. No se puede mezclar. Entonces, el agua que está circulando ahí, gracias al fosfolípido, ¿sí? Dipalmitoil, fosfatidilcolina, lo que hace es disminuir la tensión superficial. Expandir, ¿ok? Cuando el alveolo se está colapsando porque estoy expirando aire, se está formando y después, ¿qué hace el surfactante? Vuelve a expandir un poquito, ¿ok? Evita que se pueda colar, pegar, que se pueda pegar, ¿sí? ¿Está? Muy bien, entonces. Eso es lo que tengo aquí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la célula? Neumocitos de tipo 2. Importantísimo. Célula alveolar tipo 2. ¿Ok? Si no hay surfactante, colapsa directamente. Va a colapsar. ¿Sí? Y esto es peligroso, muy peligroso. Principalmente se puede ver en patologías los recién nacidos. ¿En qué momento se forma el neumocito tipo 2? Empieza a producir surfactante. Más o menos en las 22, 24 semanas. ¿Sí? Del embarazo. ¿Sí? Cuando llegamos a las 28 semanas de embarazo, casi ya están totalmente formadas. Pero si, por ejemplo, van a ser antes de las 28 semanas, ¿qué se tiene que hacer? Algo que se conoce como maduración pulmonar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que estimular a que estas células empiecen a producir surfactante. Porque si no, ¿qué va a pasar si no le hago la maduración pulmonar? En el primer llanto del bebé, va a colapsar todo. Y mojeo. No hay cómo. ¿Sí? Si no tengo surfactante. ¿Sí? Importantísimo. Muy, muy importante. Muy bien. Ahora, existe algo que podemos también medir
Cuando nosotros tenemos surfactante, la presión dentro, cuando hay aire, ¿sí? Esto se mide a menos 4 centímetros por agua, ¿sí? Y sin surfactante es menos 18. ¿Qué significa si es menos 18? Menos 18 es más que menos 4, ¿no? ¿Sí? Es una presión mucho más negativa. Y si es más negativo, va a aspirar mucho más. Va a tender a colapsar mucho más. Cambia muchísimo, ¿eh? Y en los recién nacidos, ¿sí? En los prematuros, es importante que se haga la maduración pulmonar para poder estimular el desarrollo de estas células, ¿sí? Existe un síndrome también en los recién nacidos. Mismo teniendo las células, se puede dar un síndrome que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria al recién nacido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente el alveolo tiene poca producción de surfactante, ¿sí? Y es muy común, ¿sí? Muy común que cuando principalmente son prematuros, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es básicamente expandir el alveolo, metiéndole aire, evitando que los alveolos colapsen. Hago una ventilación que se conoce como ventilación con presión positiva o negativa. Ventilación con presión positiva. Le tengo que meter aire. Pues si le hago negativa, va a aspirar, ¿sí? Se le pone ventilación con presión positiva. Muy bien. Ahora, existe una forma en que yo puedo medir todas esas capacidades que estuvimos viendo, ¿sí? Que se conoce como el espirómetro, para que yo pueda medir las capacidades que tengo en el pulmón, ¿sí? El espirómetro me ayuda a ver cuánto tengo de capacidad, ¿sí? Capacidad total, capacidad pulmonar, cuánto es lo que queda, ¿sí? Y eso me da un rango, se grafica de esta manera, como un papelito que grafica. Hoy en día ya se hace todo digital, ¿sí? Pero grafica cuánto es la capacidad y mide el volumen, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Vamos a dejarlo por aquí.